Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Al Calor de un Tinto. Hemos venido conversando sobre el papel del recuerdo, el papel de la memoria, las representaciones sociales y también el papel del olvido, cómo se intenciona el olvido a favor de actores de poder. Lo cual se constituye en una herramienta también de manipulación de sectores de la sociedad y que tenemos que superar para poder hablar de una sociedad que transita hacia la paz. Hoy vamos a hablar del odio, cómo se construye el odio y cómo sociedades enteras terminan siendo manipuladas o moviéndose a través de la representación del otro como enemigo, odiando tal vez sin sustento suficiente. Profesor, ¿cómo se logra y cómo podemos evidenciar que el odio hoy está siendo central en las construcciones de la sociedad? Pues yo creo que tendríamos que mirar como un poquito en la historia y ver, por ejemplo, cómo se fue posicionando, digamos, en el régimen nazi, el judío como el enemigo, como alguien a excluir, a sacar, a eliminar y a exterminar. Y eso se va produciendo a través primero de una narrativa, de un relato, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en la cual ese otro se le van endilgando una serie de condiciones de malignidad, de demonización, y que hace que precisamente al ser ubicado en ese lugar, el resto de la sociedad sienta que casi que es como una enfermedad, como algo que me puede contagiar. Entonces se va generando lo que llaman los psicólogos sociales una distancia social. Luego de esa distancia social pasa por una discriminación y luego de esa discriminación pasa por un proceso de exclusión que, cuando ya está esa exclusión, que históricamente se dio, por ejemplo, en ese caso de la Segunda Guerra Mundial, poniendo en guetos a estas personas, y luego en los campos de concentración, después viene la justificación de la eliminación. En el caso nuestro es un poco más complejo, porque pues, la historia de la construcción de un enemigo único, lo hemos dicho en algunas de las investigaciones que hemos hecho, ha estado muy marcada obviamente en un contexto diferente, que es el contexto del conflicto armado, pero digámoslo así, que las élites dominantes en Colombia han construido un relato en torno a un enemigo único en la insurgencia armada, mostrándolo como el principal responsable, el principal culpable de todas las tragedias que han sucedido en este país, y por lo tanto, a partir de ahí, pues obviamente se ha generado un odio inicial hacia esa insurgencia armada, muy personificada en la guerrilla de las FARC. Por lo menos en la investigación que hemos hecho es uno de los elementos que más hemos encontrado en los relatos de la gente. Hemos entrevistado a muchas personas en la investigación cualitativa que hicimos, más de 300 personas en entrevistas en profundidad, y nos encontramos con que ese es un relato dominante. Las FARC como un enemigo y, por extensión, las guerrillas como un enemigo al cual, si exterminamos, si eliminamos, vamos a vivir todos mucho mejor. Sí, y también se minimizan los efectos de los otros actores, es decir, o se invisibilizan o se minimizan sus impactos cuando los datos de la Comisión de la Verdad, los datos de la historia, los datos de los procesos nos dicen también cometieron hechos deplorables, pero se minimizan también en ese escenario. En la investigación que nosotros hicimos, en una que se llama Representaciones Sociales de la Historia, que se desprende de la investigación inicial de Barreras Psicosociales para la Paz, en esta investigación nos dimos cuenta de qué manera, por ejemplo, en los hechos cometidos por la fuerza pública, porque le preguntábamos a la gente por hechos concretos, unos cometidos por la fuerza pública y otros cometidos por los paramilitares, en más de un 50% de los hechos cometidos por estos actores, tanto en una investigación cualitativa como luego en una muestra de 457 personas, en una muestra que puede que no sea representativa, pero sí muy significativa, nos encontrábamos que en menos de un 50% de la gente cree que esos hechos fueron cometidos por las FARC o por las guerrillas. Y cuando les preguntamos por el principal responsable de lo que ha pasado en Colombia, más del 70% dicen que son las guerrillas y las FARC. Entonces, claro, se constituye, eso lo decíamos en alguno de los programas anteriores, como un leitmotiv discursivo, narrativo. ¿Eso qué es? Es como un hilo conductor que va ligando entonces. Guerrilla es igual a terrorismo, maldad, extrusión, narcotráfico, muerte y todo lo demás, ¿cierto? Daño al país. Pero luego dice, eso se extiende y dice izquierda democrática, incluso en algunos casos
liberalismo progresista, todo lo que sea socialdemocracia, todo lo que sea disidente al establecimiento, se liga como una especie de silogismo transitivo con guerrilla. Entonces, guerrilla igual maldad, destrucción, narcotráfico. Izquierda igual a guerrilla. Por lo tanto, izquierda igual a destrucción, maldad, muerte, caos y todo esto. Entonces, esa narrativa en la forma como se ha construido, pues posibilita primero que haya, como lo hemos dicho acá, una memoria hegemónica muy fuerte que muestra a estos como responsables, pero luego al ligar a ese grupo armado, a las guerrillas, todas las expresiones democráticas de la izquierda, pues se transfieren también las emociones. ¿Cuáles emociones? Las de dolor, las de ira, las de rabia y por lo tanto las de odio. Y por lo tanto, cuando hay una propuesta, sea cual sea, que sea disidente de izquierda, que ese es el calificativo, así sea socialdemócrata, liberalismo progresista, pero que sea catalogada centroizquierda, izquierda, inmediatamente la gente lo liga con esta narrativa y desde allí construye un odio, y un odio que se expresa y se manifiesta pues hacia los políticos que encarnan, digámoslo así, esa perspectiva y esa visión. Bien, en esa lógica que está describiendo, profe, se constituye entonces el odio, ¿cierto? Un odio que por lo general está cargado de desinformación. Entonces, ¿qué papel juega eso? La información y la desinformación en perpetuar una sociedad que se mueve a través del odio, no a través de la razón, no a través de los datos, no a través de la reflexión, sino a través de la emoción básica del odio. Claro, eso está ligado a un componente que tiene que ver con la parte como de las creencias. O sea, cuando se constituye una narrativa, un relato, ese relato al mismo tiempo se va incorporando como una creencia y la gente lo asume como algo verdadero. Lo que pasa con las creencias, cuando hemos trabajado sobre las creencias, nos damos cuenta que son convicciones. O sea, la gente asume una posición a veces política y asume, además de esto, este tipo de relatos que te describen en un lado o en el otro desde un lugar de convencimiento que tiene que ver con la identidad. Por lo tanto, cuando hay un discurso que interpela esos puntos de vista, la gente siente que está siendo atacada no solamente en un argumento, sino en su identidad. Y por lo tanto, al sentirse atacada, pues siente que tiene que responder de una manera fuerte o agresiva o a defenderse. Por lo tanto, si además el discurso, la narrativa y el uso de la información te va ligando todo el tiempo a ese actor político, ¿sí?, de izquierda, pues hoy se llama Petro, pero se puede llamar Carlos, Perencejo, Jacinto, Furibundo, cualquier nombre que le quiera poner. Y esa persona va a encarnar de una u otra manera, porque de una u otra forma la información que se va ligando y que se va conectando con este personaje, con esta tendencia política es esa. O sea, que la tendencia política trae destrucción, que esa tendencia política trae hambre, trae caos, trae muerte, porque está ligado a lo anterior. Y esa ha sido como la categoría que por lo menos en América Latina y en Colombia se ha utilizado con el tema del castrochavismo y Venezuela, que pues, desafortunadamente ha sido una experiencia que ha tenido visos muy negativos en ciertos manejos, tanto de lo político y de lo económico, y que se han generado un caos allá, pero no todas las experiencias de izquierda en América Latina, y mucho menos en Europa, donde esto incluso cuando nos ven con risa, porque allá gobiernan partidos, en este momento en Alemania lo está gobernando la izquierda, España está siendo gobernada por la izquierda, países como Suecia, Noruega, Dinamarca tienen gobiernos socialdemócratas y de izquierda y modelos de Estado muy de lo que llamaríamos izquierda hoy en día. Entonces parecería ridículo desde ese punto de vista que nosotros a ese tipo de cosas los liguemos con esto, pero está ligado con nuestra historia. La historia larga del conflicto armado, pero también la historia de nuestro vecino, que es muy bien utilizada y canalizada por, obviamente, los poderes políticos y mediáticos, porque aquí también hay que ligar el poder político, económico y mediático, que hacen un triunvirato, pero que es como la Santísima Trinidad, son tres personas distintas, pero un solo poder verdadero, y ese poder verdadero, de una u otra forma, es el que hace que esta información fluya de esta manera y la sociedad
digámoslo así, o sea, y no tiene por qué tenerlo. La gente del común, que es con la que nosotros hemos trabajado en la investigación, no tiene por qué tener ni la información histórica, ni todos los datos económicos, ni todos los elementos de la historia política, ni del país, ni del mundo, mucho menos, ni de América Latina. Simplemente asume estos silogismos tan simples que se le hacen y asume, por lo tanto, que cualquier proyecto político que huela o sienta a izquierda, vuelvo a digo, cualquiera que sea el personaje que esté allí, de una u otra forma sea el que nos va a destruir. Entonces la reacción es con virulencia y por eso se llenan las redes sociales de una respuesta virulenta que además es alimentada por nuevos mensajes que van ligando una cosa con la otra. De tal manera que incluso uno, como una persona, yo pues me considero una persona que pienso diferente al establecimiento, no sabría decirme si izquierda o derecha porque yo no soy seguidor y no suelo ser seguidor de ningún partido político ni de ningún candidato, pero a uno lo califican inmediatamente de izquierda por simplemente querer una redistribución, pensar que es importante en el país una reforma agraria, que las reformas tributarias tienen que ser progresivas, que se tiene que proteger y ganar la soberanía alimentaria. Todo esto, por eso ya lo catalogan a uno allí. Pero al catalogarlo uno allí, inmediatamente uno, incluso en la vida familiar y social cotidiana, uno como que siente todo ese aluvión de odio que se genera en la sociedad en la medida en que de una u otra forma te ubican allí. Y entonces cuando estamos en una situación como esta de tanta tensión, uno dice, bueno, ¿será que esta forma de pensar, esta forma de existir, estas propuestas tienen cabida? Y la democracia es que estas formas también tengan cabida. Entonces, ¿qué pasa cuando en un país y en una sociedad se le niegan la posibilidad de tener cabida estas formas y estas expresiones políticas, económicas y estas otras formas de organizar la sociedad? Ahí hay una pregunta por el nivel de democracia que nosotros tenemos. Los riesgos, entonces, de permitir que una sociedad se siga gestando a través del odio, a través de unos relatos sin fundamento, pero que generan y movilizan las emociones, sería un obstáculo para construir la paz, un obstáculo para construir la democracia. ¿Qué otros riesgos tendríamos allí? Hay una cosa, yo diría que no, hay un fundamento básico porque hay una historia del conflicto armado, ahí está el caso pues, del vecino Venezuela, es decir, es ligar eso, que son hechos que están allí, pero con medias verdades, con relatos que juegan a una cosa y a la otra, y entonces allí ir envolviendo a la gente para comparar una cosa con otra. Entonces, eso, porque si no tuviera fundamento, seguramente mucha gente no lo tragaría tan fácilmente, sino porque hay hechos que lo hacen posible. ¿Cómo contrarrestar esto? Yo pienso que hay dos elementos. En este momento tenemos todo el trabajo que está haciendo la Justicia Especial para la Paz, que está permitiendo develar algunas de las historias y mostrarnos que aquí, por ejemplo, en una guerra, no hay buenos ni malos, sino que todos los actores han cometido atrocidades, lo cometió la fuerza pública, lo cometieron los paramilitares dentro de un proyecto, como lo ha dicho el mismo Salvatore Mancuso, que fue un proyecto que terminó siendo de Estado, de las élites en el poder, y lo cometieron las insurgencias armadas. Por lo tanto, en ese contexto, lo que tendría que gestarse es que emerja una verdad jurídica, que es la de la JEP, y una verdad histórica, que sería la que pondría la Comisión de la Verdad, y que aceptando esas verdades, se puedan dar escenarios de reconciliación, porque tanto en la vida interpersonal, en la vida familiar, como en la vida social y en la vida política, si no hay verdades, es muy difícil que haya reconciliación. Y las verdades tienen que ser de todos, porque la sociedad le reclama las verdades a las FARC y se las seguimos reclamando muchas de ellas, y a las guerrillas. Pero también esas verdades hay que reclamárselas al Estado, a la dirigencia política, también a los gremios económicos y a la sociedad en general. ¿Cuál ha sido el papel de todos en la generación de un país que lo hemos hecho prácticamente inviable por estar atravesados por la violencia permanentemente? Y para construir la paz todos tendríamos que sincerarnos, si uno lo llamara así, para producir una verdad que nos permita una reconciliación y transformar eso. Y eso pasa por la aceptación de las responsabilidades y con ello las acciones de reparación que puedan resarcir no solamente a las víctimas, sino al resto de la sociedad y generar, obviamente, o pues no tan obvio, pero posiblemente y con un criterio, digámoslo así, de reconciliación, un país diferente. Tenemos entonces como claridad una sociedad que se construye sobre mentiras, es una sociedad que camina sobre el odio y sobre el no reconocimiento del otro.
Y una sociedad que construye sobre la verdad, sobre el reconocimiento de los hechos y de lo que se ha ocurrido, desactiva lógicas para poder construir la paz y construir una sociedad que transita hacia el bienestar. Creo que sería el mensaje, y también nos ponemos en tensión, ya que próximamente se entregará el informe de la Comisión de la Verdad, en medio de un país que sigue estando en conflicto armado. Entonces, nos queda ese reto, profe, y en un próximo programa de Al Calor de un Tinto seguiremos ahondando ya sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.